buenas noches, muy buen fin de semana. Nuevamente aquí en Mirada Clave. ¿Cuál? Muy buenas Sonrisa. noches. ¿Por qué? Porque ya es fin de. Sí, por es eso. como que uno se distiende un poco más. Y porque vamos descontando el tiempo de llegar a las famosas elecciones generales del 10 de septiembre y ya entramos en el programa de hoy con los candidatos Vamos a otro intendentes. ciclo. A intendentes. Porque ¿viste todo lo que elegimos este año? Y Presidente, diputado nacional, el provincial. Tenemos primero los precandidatos, ahora ya tenemos los candidatos a nivel provincial. Faltan después definir los candidatos a nivel, bueno, que va a pasar en realidad a nivel nacional, pero nosotros estamos centrados en la provincia y en la ciudad. En Villa. En Villa Básicamente, Constitución. porque aparte, algo sumamente importante, como recién planteabas, tenemos que elegir intendente. Tenemos que elegir intendente. Y por eso vamos a entrevistar a los candidatos, ya candidatos, no me tengo que olvidar de eso. Sí, candidatos a puestos. intendentes. En este caso estamos con Fabricio Rodríguez. Primera vez no. Ya hemos candidateado, ya hemos Sí, otras, pero... ya fui candidato en otras elecciones. ¿También como intendente? En el 2019 había ido como intendente, pero lamentablemente no No. habíamos superado el piso de las PASO. Exactamente, es la primera vez eso quería llegar, que estás me oficializado ya como el Sí. cuarto candidato a intendente que hay en estas elecciones. Sí, total, la cuarta fuerza. La cuarta también, fuerza. es muy importante. Sí. Hablando en cuestión de porcentaje, De por eso alianza, mencionamos sí. el cuarto. Un hecho histórico, ni hablar para vos personalmente, pero para la izquierda de Villa Constitución también. Sí, la verdad que es muy importante. Primero de todo que van a haber 4 candidatos a intendente, que eso ya dice mucho, digamos, son distintos modelos de cómo pensar una ciudad, de cómo son los trabajos que se realizan. Y para la izquierda es algo muy importante porque estamos en una situación donde no hace falta mucho que cuente, pero hay una situación grave, digamos, para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes, y con un avance de la derecha muy importante que lo vimos en las elecciones nacionales, así que haya un candidato de izquierda, como también me va a acompañar Sofía Zapata en la lista de concejales, para Villa Constitución y para nosotros y para todos los electores es algo muy importante. Un tema que ha tenido la izquierda en general, vamos a particularizarlo en Villa Constitución, es esa imposibilidad que se dio siempre de unirse todos los sectores de izquierda. No sé, teníamos el MAS por un lado, el PC por el otro, el MTS, el PTS, y nunca terminaban de aunar una sola fuerza. Hoy, todo lo que es la izquierda estarían con un lado detrás tuyo. Sí, total. Esta pregunta está buena, porque muchas veces se desconoce y muchas veces en los medios de comunicación, sobre todo nacionales, se discute sobre la unidad de la izquierda. Y siempre se pone en tela de juicio para ver si vamos juntos o vamos separados. Nosotros por lo general y desde hace más de 10 años tenemos un frente de izquierda que nuclea el 90% de la fuerza de izquierda, que están los partidos mayoritarios, que está el mío, que es el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, el MST, también hay trabajadores, hay referentes de derechos humanos que son de izquierda, y después hay otras fuerzas que siempre las llamamos a participar con nosotros, que son el Nuevo MAS, que son Política Obrera, pero no son grandes sectores. Y nunca se discute de los grandes frentes electorales, como el peronismo, como el macrismo, que también ellos van divididos y de hecho no pueden regodearse con un frente electoral como el nuestro que hace más de 10 años que se sostiene, sino que ellos van cambiando de alianza y de nombre cada elección. Fíjate que el Frente de Todos ahora pasa a ser Unión por la Patria. Sí, y acá juntos avancemos. Y acá juntos avancemos, ¿viste? Es como que se van reciclando, pero no están ellos unidos, como se vio, por ejemplo, en las elecciones nacionales, donde veías 5 listas del peronismo, mientras la izquierda era criticada porque se le dice siempre que no van unidos. Bueno, nosotros tenemos el 90% de la fuerza de izquierda de todo el país y en Villa Constitución estamos yendo junto con el Partido Obrero. Bueno, esto obviamente afianza a la izquierda a nivel local, te brinda realmente posibilidades, pero también abre puertas hacia el futuro. Sí, abre puertas hacia el futuro porque esto marca un precedente y también marca un horizonte. Un horizonte de que en esta situación no tenemos que agachar la cabeza, resignarnos, hubo mucho voto en bronca, hubo mucha desilusión, ausentismo, y que haya una izquierda que se esté planteando que ser la alternativa de todos esos trabajadores para pelear en esta situación, la verdad que es algo que nos enorgullece, a mí en personal también. ¿Crees que en esta situación crítica, sí, de crisis, porque realmente estamos viviendo en una situación de crisis? Sin duda.
toma mayor fuerza un partido, bueno, un frente que realmente hace rato, como decía, hace 10 años que vienen luchando juntos? Se plantea el desafío, empecemos por ahí. Es muy difícil porque ya verán que por ahí los grandes electores o los que recibieron muchísimo porcentaje como Milei, es algo de que permanentemente plantea una emoción hacia los votantes, una emoción de bronca contra las grandes coaliciones que son mayoritarias, con el peronismo y el macrismo, pero también, por ejemplo, lo escuchamos a Milei todo el tiempo en la tele decir Alberto Fernández de izquierda, Larreta es socialista. Y entonces cuando vos nombras la palabra izquierda, aquellos que tienen bronca, que están confundidos, que no saben a quién emitir el voto, enseguida dicen, no, ¿cómo vamos a ir con la izquierda de Alberto que es la misma que de Alberto Fernández? ¿O cómo vamos a ir con el Partido de los Trabajadores Socialistas, que es lo mismo que Larreta? Bueno, nosotros queremos demostrar que somos una propia identidad, con los espacios que tenemos, con los recursos que tenemos, con una campaña militante, y se nos plantea ese desafío. Ahora, que nosotros podamos arrastrar todos esos votos bronca, esa desilusión con las grandes coaliciones, va a depender de la fuerza militante, de cómo se den las condiciones en las calles. Por ejemplo, en los lugares donde hubo lucha de clases, como en Jujuy, es donde mejor nos va a la izquierda, donde sacamos más concejales, sacamos más diputados. Alejandro Vilca, que es un recolector de residuos, se convirtió en un fenómeno. En los segundos cordones de la provincia de Buenos Aires sacamos un gran porcentaje, peleándole incluso en algunos lugares al peronismo, que son bastiones históricos de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esto nos plantea un desafío. Habrá que ver cómo nos desempeñamos nosotros con nuestra campaña militante. Y en Villa, por ejemplo, ¿qué es lo que notás distinto? Bueno, ¿qué es lo que sentís tantos años de militar? Bueno, tantos años de jovencito. Bueno, pero son bastante, pero sí. Es jovencito, bastante. Pero básicamente militas de toda la vida, justamente porque sos jovencito. Entonces digo, ¿qué podés sentir que haya cambiado que hoy estés en una candidatura interna? Me gusta la pregunta. Hay algo que a nosotros a veces nos sorprende y no entramos a veces en tomar dimensión de lo que significa la izquierda en Villa Constitución, que es el reconocimiento. Somos reconocidos por acompañar a las familias como la de Juancito, como la de Ulises y Ezequiel, a traer siempre nombres históricos como el Poro Vivas, a estar junto a los trabajadores de Asindar que siempre pelean y que vienen con una pelea ahora y una pulseada muy importante con la UOM Nacional y por paritarias, a tener un diario, una expresión que es la Izquierda Diario, donde que muchos... es muy bueno. El Izquierda Diario, muy buen medio informativo, ¿no? Gracias, sí, gracias, está muy bueno. Sí, eso también es reconocido por periodistas, por escritores. De hecho, también hay otras personas que no tienen que ver con la izquierda que pueden utilizar el medio para escribir o para dejar algún mensaje. Y que a nosotros nos reconozcan en las calles y nos digan qué buen laburo que están haciendo, para nosotros es muy bueno. No nos quedamos con eso, tratamos de seguir nuestra perspectiva, que es tratar de organizar una fuerza social, así que esto a nosotros nos sirve y nos abre una puerta para poder dialogar, digamos, con esas personas. Lo que veo también que tiene este espacio de la izquierda, hablando siempre de Villa Constitución, es la juventud que ha ido sumando y las mujeres que ha ido sumando. Cada vez que venís acá venís rodeado de mujeres. Sí. Tenés un harem. Sí, es cierto, porque acá en Villa Constitución se da una particularidad que hay más de un 54% de mujeres que tienen trabajo precarizado, en negro. De hecho, en el último censo que se realizó en Villa Constitución es un lugar donde no tienen trabajo, donde no tienen posibilidades, donde no hay perspectiva. Si bien, por ejemplo, la gran industria que tenemos, que es Asindar, fue haciendo de que entren mujeres a trabajar, y tenemos otros talleres en Villa Constitución que también hay trabajadoras. Por lo general, los peores trabajos son los que recaen en las mujeres, que son tareas de limpieza, tareas de hogar, algún que otro trabajo precario o trabajar en una tienda de ropa. Entonces, por ahí tienen un llamado a militar y a tomar en sus manos la posibilidad de pelear por otras perspectivas, por otro presente, por otro futuro, y sobre todo porque siempre, o por lo general, tenemos una militancia fuerte en el profesorado de Villa Constitución, donde también mayoritariamente van mujeres, y que esto se da en búsqueda de un trabajo. A mí lo que me llama mucho la atención justamente era esto de la juventud, cómo logra, o sea, la juventud, me incluyo,
está muy harta de la política, siempre le tuvo bronca o no quiere saber nada, porque si no, no sirve para nada, bueno, todo lo que vamos viviendo a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que puedo observar es un juicio mío, ¿no? Que van captando y son totalmente auténticas esta militancia, no tanto tal vez como hay jóvenes en partidos históricos o los grandes partidos, pero me parece que es otra la situación, no sé cómo lo viven una ustedes. Más espontánea, menos forzada. Eso. Tal cual, y más auténtica, sí. Mira, para mí tiene que ver por cómo tratamos de organizarnos nosotros. Nosotros tenemos una forma de organización que tiene que ver con que todos podamos participar, que todos podamos discutir. Obviamente que hay compañeros que son dirigentes y otros compañeros que son cuadros militantes, les llamamos nosotros, otros que son militantes, hay otros que son simpatizantes, pero lo que tratamos de hacer es que sea lo más horizontal posible, en el sentido de que todos pueden opinar, de que todos puedan tomar en sus manos una tarea militante, de que todos se sientan que aportan, y que eso es lo que nos diferencian de los otros partidos, que por ejemplo te sacan un video en Twitter de quién va a ser el candidato. Nosotros no, nosotros tratamos de votarlo. Obviamente que hay veces, como en el ejemplo mío, de que somos compañeros que nos fuimos construyendo para estar en este lugar, en este espacio, para tratar de dialogar y de dar una mirada de izquierda, pero se van destacando personalidades también con el trabajo que hacemos cotidiano, y eso hace que en alguna otra forma aparezcan nuevos compañeros y compañeras como Sofía Zapata. Van decantando por la misma actividad, digamos. Sí, total. Y bueno, recién mencionabas que te vas construyendo, bueno, sí, hay que construirse para buscar un lugar en la función pública. Y bueno, ¿qué harías primero si llegás a la intendencia? ¿Qué es lo primero que harías como urgente? ¿Qué medida tomarías? Esa es una pregunta difícil y es una pregunta que nos suelen hacer en los medios. Lo primero de todo, me parece a mí que habría que poner en agenda los problemas reales que nosotros tenemos los trabajadores. Y hay un problema central en Villa Constitución y que también se da en todo el país, que es el déficit habitacional. Esto es algo que es alarmante, porque las casas que hay muchas casas que están en ventas, y las casas que hay en alquileres son muy pocas y hay muy poca competencia entre las personas que quieren ir a habitarlas, porque no hay recibo de sueldo, porque no hay trabajos que te permitan tener algún tipo de ingreso para llegar a los alquileres. Y nosotros queremos poner eso en discusión, porque hace años de que no hay planes de vivienda que sean genuinos, que partan desde la municipalidad. Lógicamente me van a decir, che, pero Fabricio, o los que está escuchando van a decir, che, pero eso es muy difícil, pero es algo que tampoco se pone en discusión. Y las cosas que se hacen siempre están ligadas al negocio inmobiliario. Lo vimos en el caso de Unión, cuando tuvieron que sacar a vecinos para que Autocrédito pueda avanzar con los terrenos. Lo vimos en Villa Don Carlos, donde estafaron a un montón de familias, a un montón de jóvenes que tenían la ilusión y tenían el sueño de construir su casa propia. Lo vemos ahora en el Parque de la República, donde se discuten los terrenos y todavía no sabemos cómo vamos a hacer para poder ingresar, cuántas van a ser, porque te dicen en términos de manzana, cuántas casas se van a poder fabricar. Y hay mucha, pero mucha gente que queda por detrás de todo eso. Claro, un problema, Fabricio, que se ha presentado siempre en Villa Constitución, que agravó el problema, era la falta de terrenos que pudiese disponer el municipio. No había terrenos municipales como para poder construir allí. Sí, eso es lo que siempre se dice, y de hecho un claro ejemplo de cómo actúa los terrenos fiscales que son de acá, de la municipalidad o de la provincia, interactúa, por ejemplo, el edificio del profesorado, donde desde muchísimos años, creo que es desde 2007 que empezó el proyecto, donde fue cambiando de lugares. Y esto hacía que si vos no presentabas una licitación o si vos no llevabas adelante el edificio, que eso vuelva otra vez a la provincia, se tenga que volver a pedir que la provincia lo ceda. Y es una puja que se va dando entre los distintos gobiernos y los distintos representantes ejecutivos que hay, lo cual siempre termina siendo como una ilusión para la ciudad. Entonces hay que hacer un trabajo serio y empezar a reclamar eso. Obviamente que eso muchas veces no lo puede hacer un referente que esté dentro del municipio o un referente que sea ejecutivo, pero sí tienen las herramientas. Nosotros queremos poner eso en perspectiva para que sean también la ciudadanía la que se organice y que pueda pelear por eso. Fabricio, también hay que tener en cuenta, llegado el caso y que pudiese llegar a ser intendente,
que una intendencia requiere de todo un equipo muy amplio de trabajo, y secretarías, direcciones, coordinaciones, subdirecciones, subcoordinaciones y todo. Mucha demás. gente. Claro, como para poder, bueno, hacer un gobierno. ¿Ustedes tienen un equipo suficientemente armado como para asumir esa responsabilidad, o piensan por allí cambiar el organigrama interno? Nosotros tenemos militancia, tenemos especialistas, profesionales, pero hay una realidad que, primero, en el hipotético caso que subamos, no sé bien cómo lo haríamos. Tendríamos que discutirlo porque, como decís vos, conlleva un montón de esfuerzo y conlleva un montón de puestos, digamos, para llevarlo adelante. Ahora, la gana y la militancia la tenemos. Veremos en el hipotético caso de que llegue a subir cómo podemos lograrlo. No creo que sea para nada fácil y sencillo. Sí, sí. No, obviamente, pero bueno, es bueno que el votante sepa que no solamente es Fabricio Rodríguez al que está votando, sino que hay un proyecto, hay un equipo, una idea de trabajo también detrás de ello. Y aparte poder también congeniar con la gente que ya está en la municipalidad trabajando, y mucha gente de planta. Sí. Sí, y eso sí. hay que congeniarlo, sí o sí, hay una manera de articular, tal vez. Es que el empleado de planta es el que mantiene la municipalidad funcionando una vez que hay un cambio de gobierno, hasta que los que llegan de nuevos se compenetran con todo lo que pasa dentro de la municipalidad. Es el empleado de planta el que hace funcionar el municipio. Sí, sí, que se sostiene hace muchos años. Incluso no solo el de planta, sino también hay casos de hasta 17 años de trabajadores que están en negro dentro de la municipalidad. Y que eso es un caso también alarmante. Hace muy poquito vemos como 6 trabajadoras que tuvieron que caer a la puerta porque necesitaban respuestas urgentes, porque algunas 17 años, 12 años, 13 años trabajando. Son muchos años con muchas incertidumbres en medio de una situación muy difícil y no tienen respuestas. Eso también es un ¿Ha estado hablando con empleados municipales? Sí, con algunos sí. Con algunos sí. Y la verdad que hay muchas cosas que se ven, que lo vemos en la mayoría de los trabajadores, que por lo general se termina haciendo una división entre los compañeros que trabajan en negro, entre los compañeros que trabajan en planta, y no se trata de buscar o unir a eso para llevar una discusión. Sí, por ejemplo, en el caso que estoy contando, hubo trabajadores de planta que se acercaron a acompañar a estas trabajadoras que estaban... Señalo para allá porque ahí está la municipalidad. Nos imaginamos. Así que no, pero sí, lo que nosotros tendemos a hacer es que se unan los trabajadores, sin distinción de convenios, de recibo de sueldo, de gremio, porque la unidad es la que hace que nosotros podamos manejar y mover los ejes de la economía. En este acercamiento que planteaban con los empleados municipales, que de ser el caso de que lleguen a la intendencia, van a ser también parte de su equipo de trabajo, que bueno, ¿qué pudieron percibir? ¿Cómo fue el trato? ¿Qué charlaron? Mira, hay una cosa que siempre se habla, que son las condiciones de trabajo. Creo que ahí hay un punto también para atender. Sobre todo me apunto a los trabajadores que hoy en día no tienen una estabilidad económica. Yo creo que eso hay que reverlo de alguna forma, ver qué tipo de puesto de trabajo se le da o cómo regularizar lo que ellos tienen. Creo que acá tiene que actuar también el sindicato, que esto es importante. ATE, por ejemplo, tiene que dar respuestas también hacia eso. Después también estuve hace muy poquito con familiares que, de hecho, tenemos un compañero en el partido que es hijo de un trabajador jubilado de municipal, y ellos tienen un punto en el convenio, por ejemplo, de que se les pueda guardar el trabajo, y él no puede participar hoy en día, está por fuera de eso. Hay un montón de cosas que si bien corresponde a los gremios llevarlo adelante, son inquietudes que tienen los trabajadores. Claro, también pensándolo desde este punto de vista, es un poco complejo la relación que podrían llegar a tener ustedes con los trabajadores, porque obviamente siempre se ponen del lado del trabajador, pero tendría que pasar una especie de patronal al ser ejecutivo. Sería medio compleja la relación entre... Sí, o pensémoslo en forma de dirección, sí, no solo en forma de empresa. Por ejemplo, una empresa también tiene una dirección que puede ser o burocrática o que puede dirigir algo, como por ejemplo una directora de escuela. La directora de escuela vos la podés pensar o como si fuese una patronal de una empresa o como si fuese una dirección pedagógica y estudiantil de todos los docentes. Nosotros lo vemos como esa forma, una dirección hacia donde apuntamos para construir algo totalmente diferente, algo que muchas veces no es visto, porque nosotros, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda no tenemos ninguna banca que sea ejecutiva, la mayoría son legislativas, y bueno, y que eso nos permite discutir leyes, nos permite pelear por otras,
pero nosotros queremos ser la dirección de un movimiento organizado que pelee por mejores condiciones. No es que somos los mesías, digamos, que vamos a venir a resolverle la situación a la gente. Yo creo que la gente tiene que tomar en sus manos las decisiones que nosotros tomamos. Eso se puede llevar adelante a asambleas, de plenarios, buscando otra organización que sea totalmente democrática, donde haya voz y voto, que eso es lo que no tiene hoy en día la ciudadanía. Creo que es la primera vez que escucho esta idea de, no sé si me está sorprendiendo a mí, estoy haciendo un reset de todos los discursos que hemos escuchado a lo largo de por lo menos yo 4 años, en presencia, ¿no? Sí, sí. Y creo que es la primera vez que plantean de una dirección y esto de ser un poco más horizontales. Eso es la política, digamos, ¿no? Del partido, es Sí. como el lema. Sí, sí. Bueno, nosotros venimos de tradiciones que son de grandes conquistas obreras, como por ejemplo la Revolución Rusa, donde ahí se construyó un consejo de trabajadores. Los consejos de trabajadores son los que llevaban adelante las tareas que hicieron que terminen con la guerra, que hicieron que haya planes de vivienda, que hicieron que haya planes educativos. Por ejemplo, Rusia pasó de un 90% de analfabetismo a ser hoy en día una de las grandes potencias mundiales que está pateando el tablero. Y con esta idea de diálogo y de, bueno, bien lo estás planteando, esto llegó al fin de la guerra, pero en su momento, pero con el ánimo que hay en la gente, ¿crees que se pueda lograr que todos dialoguemos y no nos vayamos... que no necesitemos la bajada de línea, la mano dura? Justamente estamos en una ventana donde todo el mundo se está preguntando qué es mi ley, qué está pasando en la situación, a quién hay que votar, cómo lo podemos hacer. A mí me parece que se empieza por ahí, que empieza con una inquietud, que empieza con una pregunta y que eso habilita a que se pueda charlar y que se pueda tratar de pensar otras formas de las que podamos nosotros vivir. Pareciera que es muy idealista lo que estoy diciendo, pero en realidad es algo natural que tienen las personas, que es poder hacer de la política un uso cotidiano, que es lo que a nosotros nos hace falta, una herramienta de transformación y de construcción. Fabricio, sabemos que se les complica y muchos de ustedes hacer la campaña porque están trabajando, porque no disponen del tiempo ni de los recursos. Aquellas personas que quieran interiorizarse del mensaje de usted, de la propuesta, de poder conocerlo, saber... Aparte de Fabricio, ¿quién más está en este proyecto? Conocer a Sofía, que es la que encabeza la lista de candidatos. ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Y nosotros tenemos un local donde nos reunimos que se llama El Villazo, que queda en Moreno 1484. Nosotros solemos tener asambleas abiertas que hacemos con simpatizantes, con familiares, con nuestra militancia del partido. También es nuestro punto de encuentro para... encarar, digamos, la campaña electoral de dónde vamos, a qué barrios vamos a ir a visitar, dónde vamos a ir a llevar un volante. También nos pueden encontrar en las redes sociales, me pueden buscar a mí como Fabricio Rodríguez o a algunos de nuestros compañeros. También está en las redes del Frente de Izquierda. Ya algunos trabajadores, por ejemplo, no buscan por hacer una nota para La Izquierda Diario, que por lo que decía hoy que somos una referencia. Están esos medios, así que de esa forma nos pueden encontrar. ¿Y algún horario para encontrarlos o algún día de reunión allí en el local, en el Villazo? Los fines de semana nos pueden encontrar seguro porque vamos a estar en campaña electoral. Después por las tardes solemos estar también ahí, porque también es un lugar donde se utiliza, qué sé yo, vas al profesorado, vas a tomar una birra o tenés que hacer una tarea o preparar algo. ¿Tomar birra ahí? Sí, una latita para compartir algo. Es lo más lindo compartir, ahora que se viene el calorcito más todavía. Es un lugar súper abierto, a disposición. Sí, a disposición, para que podamos charlar, para que podamos discutir la política. Sí. También han hecho peñas, allí actividades artísticas. Hemos hecho, sí, pero la pandemia hizo una transformación en la vida de las personas, en el sentido de que por ahí cuesta un poco más reunirnos. Pero sí, hemos hecho peñas estudiantiles, a veces hacemos algunos encuentros para comer, no sé, alguna choripañada o hacer algo que sea más social y más de descanso y de ocio, pero no estamos haciendo peñas como hacíamos en otro momento. Qué lástima, porque se convertía en una alternativa también. Se convertía en una alternativa, había talleres, había un montón de cosas. Eso te iba a consultar, qué visión tienen acerca de la cultura, de la educación y bueno, cuáles serían por ahí los puntos
donde les gustaría hacer hincapié de llegar a la intendencia? Bueno, o también Sofía. A la cultura hay que explotarla a todo su esplendor. Hay muchos jóvenes que saben hacer un montón de cosas, que no tienen un espacio, que no tienen un lugar, que no tienen un lugar donde habitar. Eso es muy importante. Me parece que hay que habilitar ese tipo de cosas, sobre todo para las familias que quieran tener un espacio recreativo, para los jóvenes, para todos aquellos que traen una nueva cultura a la ciudad que por ahí no estamos acostumbrados, como se ponen a hacer freestyle, entre otras cosas, que me parece que hay que dar una oportunidad a todo eso. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo lo harían ustedes? Primero de todo, seguimos estando a favor de que las personas se organicen, de que busquen llevar adelante las propias tareas y poner a disposición los recursos que hay. Que se apropien de los lugares. Para mí que eso es muy importante, ese es el ABC que queremos nosotros. Obviamente que hay que consensuar, que hay que discutir, que hay que llevarlo adelante y que no es fácil, pero me parece que uno tiene que empezar a tomar en sus manos cómo llevarlo hacia la calle. Pero por si hace falta el respaldo de una infraestructura, suponiendo como que alguien quiera hacer alguna presentación musical, necesita sonido, un mínimo escenario. Al parecer eso lo estamos viendo ahora en este año de campaña, cuántas fiestas estamos haciendo en las dos manos. El tema es que te lo dejen. Una vez que se termine esta gestión, que se termina, suponete, y ascienden ustedes al Ejecutivo, ¿les dejarán las cosas? ¿Hacer todo ese tipo de eventos? No, digo, la infraestructura necesaria para... No, sí, a favor. La gente tiene que expresar lo que uno tiene que hacer. Sí. No, perfecto. El tema desde lo municipal, digo, estará la infraestructura para que se pueda hacer, a eso veremos, sí. A eso voy. ¿Pondremos algún impuesto a Sindar para que lo pague a Sindar y que lo lleven adelante las personas que tienen que hacerlo? Bueno, creo que a Sindar va y le pedimos, no hace falta que pague un impuesto. Generalmente a través de la fundación hacen un aporte para todo este tipo de actividades. Pero bueno, lo importante es que también lo tienen pensado. Sí, es importante, Qué sé yo, ahora vemos que hay unos pequeños avances en todo lo que se fue llevando adelante y eso la verdad que es algo muy bueno. Y nosotros queremos, de alguna forma, tratar de explotar al máximo todo lo que puede crear una persona, que eso es algo muy importante. Muchas veces nosotros nos encontramos encorsetados con el trabajo, con las responsabilidades, que nos quitan mucho esfuerzo. De hecho, hay un montón de gente que trabaja un montón de horas, que tiene doble trabajo. Y también eso son cosas que hay que charlar, porque en medio de una crisis económica, todo eso a las personas le afecta mucho. Sobre todo le afecta con los miedos, con las incertidumbres, con la resignación que los gobiernos llevan adelante, los sindicatos llevan adelante. Nosotros queremos dialogar con todo eso y decirle, loco, bueno, levantemos la cabeza, acá tenemos una izquierda, una alternativa, esto es lo que hay que fortalecer para construir otra cosa totalmente diferente a lo que ya nosotros venimos viendo. Esta no es una situación en la que nos tengamos que quedar en nuestras casas encerrados o no ir a votar, tenemos que votar una lista de trabajadores para llevar esto adelante. Muy bien. Redondito. Sí, nos cerró antes de... Lo cerró justo, perfecto. Antes de pedírselo tal cual. Así que bueno, Fabricio, te agradecemos mucho la presencia, te deseamos el mayor de los éxitos, que esto quede como un presente, es un hecho histórico. La verdad que sí. El primer candidato a intendente de este nuevo siglo de la izquierda. Y el más chico, ¿no? Claro, porque del siglo pasado lo tuvimos a don Tito Martín varias veces candidato a intendente, pero lo que ha sido esta nueva etapa a partir del 2000 en adelante, me parece que no había un candidato competitivo allí y ahora como cuarta fuerza. Así que estamos hablando de alguien que está haciendo un camino histórico. Historia. Está haciendo historia. Ahora historia. te hiciste historia. Si vos la estudiabas, ahora sos parte de la historia. No creo que sea tanto mérito mío, sí de mis compañeros, de mis camaradas, de mi familia, de mis amigos, de todos los que se pusieron al frente de esta campaña electoral y que ahora tenemos la pelea para el 10 de septiembre y después vamos a continuar dando la pelea con las nacionales. Nosotros tenemos mucha energía y fuerza porque vemos que en esta situación hay que tomar partido, hay que militar, hay que volver a agarrar la política, como vine diciendo todo el programa, en nuestras manos, porque si no, agarran la manija a otros y la verdad que retroceder en derecho,
seguir fomentando el trabajo precario que hay o la falta de trabajo no es una salida, seguir bajo los lineamientos del FMI no es una salida. Los más grandes que me pueden estar escuchando saben lo que fue el 2001, lo que fueron las políticas de los 90, así que bueno, acá hay una opción, está a la izquierda. Por lo menos desde Villa Constitución se puede ver qué es lo que cuál es nuestro proyecto, cómo trabajamos para extenderlo esto hacia Miriam Bregman, Nicolás del Caño, que son nuestros referentes nacionales, Octavio Cribaro acá en la provincia. Así que bueno, bienvenidos a todos que conozcan la izquierda. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Fabricio, y bueno, vamos a la pausa. Muchas gracias a ustedes y a la Muchas audiencia. gracias. Sí. Y nosotros vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más. Mirada Clave. Desde que nacemos, nuestra familia nos protege. Nosotros también. Estamos para acompañarte en cada paso. En Más, Mutual Asindar Salud, te brindamos una cobertura integral con los mejores prestadores. Conoce nuestros planes ingresando a mutualasindar.org.ar o llamanos al 0800-444-6888. Más, Mutual Asindar Salud. Nosotros estamos. Vos elegís. Cada día hay algo de nuestra esencia. Eso, de lo que estamos hechos. En todo lo que hacemos. En lo que nos impulsa. En lo que nos proyecta. En lo que nos enciende. En lo que nos conecta. En lo que nos transforma. Somos ArcelorMittal Asindar. Somos el acero argentino. Y desde hace 80 años, estamos en todo lo que haces. Pueblo Chico, Restobar, lugar de encuentros. Disfruta de nuestra gastronomía. Menú ejecutivo de martes a viernes. La mejor parrilla de la zona, de martes a domingo por la noche. Carnes y pescados asados. Pueblo Chico, Restobar, un lugar con sensaciones diferentes. Hacé tu reserva en Lisandro de la Torre 360 y por WhatsApp al 3400 66 70 76. Primero en Casa es el programa del municipio de Villa Constitución que promueve la separación de residuos en origen. Más de la mitad de los residuos domiciliarios no son basura y pueden transformarse en la materia prima de numerosos procesos industriales. Para eso, es necesario separar los residuos reciclables de aquellos que no lo son. ¿Y qué mejor que empezar por casa? Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. De dormir en el sillón después de una pelea a pelearse para dormir en el sillón. Valenciana.
Bien, segundo bloque, Y tenemos... una mujer. Hoy viene Estaba así, pensando, variadito. única mujer entre las 4 fuerzas que van a pelear, digamos, Sí. sí, es pelear para ganar la intendencia. Es una linda elección para intendente o intendenta en este caso, porque tenemos la izquierda, que pocas veces en los últimos años ha tenido un candidato a intendente, en este caso La Libertad, con una mujer que es candidata de larga trayectoria política, y eso que sos joven. Pero, naciste política vos. Bueno, claro. Claro. Ay, feliz cumpleaños. Bueno, la democracia. Y bueno, y con un padre que fue uno de los primeros concejales de la renovada democracia, el Boro Murialdo, que además... yo te cuento Literalmente, sí, está bueno, pero literalmente hija de la democracia. Claro. Ahora van cerrando. Yo hay gente que conozco desde que eran así. Sí, Están en la panza, más o menos. Las y los Colli son todos, los conozco de chiquito. Y bueno, Meli... Bueno, mucho más grande no era tampoco, no está grande. Tengo un par de años más. Y Meli, hija del Boro Murialdo, un señor, pero con todas las letras, a quien yo quería mucho, que además compartíamos con el Boro no solamente el tema de la militancia en la Unión Cívica Radical, sino nuestro apasionamiento por el folclore. Pensé que iba a decir el vino. Aparte, si vos sos folclorista, amás el vino. Eso es una cuestión ineludible. Pero, y siguiendo un poco con la historia, esa pasión por el folclore engendró en Melina su pasión por la danza y fue una de las grandes bailarinas que tuvimos en el país, porque nos representó en el exterior en varias oportunidades. Así que Melina, además de hoy ser candidata a intendente, trae la tradición de la telecita villense. Sos todo un popurrí. La cultura ha sido algo que te ha marcado, Total. la danza, la cultura, Todo. forma parte de tu ser. Exacto, sí, por eso digo, esto que planteabas vos de mi papá es algo que, bueno, uno nace en un entorno, en una casa, con folclore, tango, las 24 horas, la política, es decir, el noticiero, el diario, las discusiones, porque en realidad eso era una de las cosas que a mí me apasionan y que uno lo mamó de chiquita, ¿viste? Discutir en mi casa. Sí, aprendiste a debatir. A debatir, exacto. Es que discutir es eso, ¿viste? Sí. Muchos lo vemos como la pelea. No, pero la el pelea. discutir es discutir. Y hoy por hoy la gente, a mí yo me río todo el tiempo, digo, no estoy peleando, porque discutiendo. tenés que aclararle a todo el mundo de que uno puede discrepar. Claro. Me pasa a veces con los periodistas en las entrevistas, dice, ay, ¿cómo te trataron? A ver, digo, me dieron su opinión, yo di la mía, digo, no tiene por qué pensarse eso como un maltrato, porque pasan de todas las cosas, la gente estaba como muy susceptible y no quiere... Es que lamentablemente hay sectores de poder, incluido aquí en Villa Constitución, que no entienden que uno puede pensar distinto y que ese pensamiento distinto se debe respetar y que no significa que uno es enemigo del otro porque piense distinto. Qué más lindo estar en un entorno donde todos piensan distinto y poder Aparte nos crecer. enriquecemos, exactamente, pasa por eso, justamente. Para mí, a mí me encanta debatir y hablar con gente que no piensa como yo, porque digo... Es muy aburrido. Yo puedo escuchar, instruirme de aquellos que me gustan y digo, bueno, lo escucho porque quiero nutrirme, entender y qué sé yo. Pero después la convicción de todo eso se me genera en el confrontarme con el otro que está pensando todo lo contrario. Entonces me dice, no, pero esto tendría que ser así. No, eso no. Y digo, convenceme realmente, que puede pasar o no, pero digo, me pongo en ese nivel. Digo, y quizás en ese ida y vuelta de cosas también uno encuentra cosas positivas y puede complementar, pueden hacer o no, pero bueno, fuera está buenísimo. Fuera del aire te preguntaba cómo llegamos de la danza a la política. Bueno, ahí estabas mencionando justamente una analogía de cómo danzar en el discurso. Totalmente. Y la danza, como les decía, digamos, bailé, yo me recibí de profesora de danza y cosas que me pasaron de chica. Mi profesora de danza era de Pergamino, venía acá y ponele hasta los 12, 13 años, yo estuve estudiando, que empecé a los 8, ponerle una cosa así, que todos los años vos rendís, qué sé yo. Y bueno, estaba como en la mitad de la carrera. Entonces ella queda embarazada, se casó, qué sé yo, bueno, no vino más. Y entonces yo quería terminar mi carrera y mis viejos me bancaron en que yo fuera a Pergamino todos los fines de semana, en el bendito Tirsa. ¿Quién no lo sufrió? Bueno, lo conocemos. Y bueno, y me recibí a los 18 años, también cuando terminé el secundario,
¿El ballet Horizonte era? No, Raíces Criollas. Raíces Criollas. ¿Pero Sí. estuviste en Que en Horizonte? realidad, no. Yo en realidad después, el ballet, esa era la escuela, Raíces Criollas, pero el ballet era del círculo de suboficiales de la policía bonaerense. Mi profesora estaba casada con un oficial de policía y en Buenos Aires tienen los círculos de oficiales y donde dictan actividades. Bueno, y ellos nos bancaban, digo, como ballet, el círculo de suboficiales. Y bueno, fue con este grupo, fue con el que fui a México, que hacía referencia a vos, junto con un ballet de Güemes, de Salta, y otro grupo más de Córdoba. Éramos varios grupitos que terminamos armando la delegación de Argentina en el Festival Internacional de Folclore en Puebla, México, en el año 98, me parece que fue, y fue una experiencia hermosa. Bueno, ahí pero después me fui a estudiar abogacía y me bajé del escenario. ¿Y no subiste nunca más? Y vine un tiempo y después me dediqué también a dar clases. Bueno, tuve todo ahí. Pero hace bastante ya que me bajé del escenario definitivamente. Claro, pero bueno, tenés una ligación con la cultura, así que el tema cultural va a ser prioritario en un gobierno tuyo, sin duda alguna. Sí, obviamente, sí. Son cosas que están ahí muy arraigadas en mí. Bueno, y fuiste evolucionando, cambiando, y desde esa primera militancia en la Unión Cívica Radical terminaste decantándote ahora por este espacio que es Viva la Libertad. Sí, la transición aconteció en el año 2018 cuando surgió todo el tema muy fuerte, ¿no? Del tema del aborto, donde digamos, tuve que tomar una partida porque bueno, la Unión Cívica Radical en todas sus dimensiones, tanto en la juventud como los líderes más destacados, estaban a favor del aborto, y con lo cual no me sentía representada, y entonces fue para mí hacerme un replanteo. Me encontré con un montón de gente en mis mismas situaciones, donde entendimos que los partidos políticos muchas veces nosotros nos identificamos por determinado tema, pero en cuanto a los valores y a la profundidad de otros temas, es como que uno no le prestaba atención, y bueno, para mí fue clave, y ahí empecé un movimiento que bueno, nosotros le llamábamos los Provida, con muchas agrupaciones independientes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Conocí a gente de toda la provincia, entre ellos, bueno, el grupo de Rosario de Te Quiero Provida, y bueno, y empezamos a juntarnos, y bueno, fue toda la lucha ese 2018, y después terminó en la creación de un espacio político, porque entendimos que a la hora de llevar a nuestros representantes a la legislatura, para que no nos pasara lo que nos había pasado, de que terminaran votando, de que se terminara aprobando la ley por aquellos que habían dicho que estaban en contra, ¿no? Del aborto, pero que después, bueno, tuvieron que levantar la mano. Creamos un partido político que se llamó Vida y Familia. Claro, con Amalia Granata en ese momento. Sí, como en realidad lo de Amalia referente. Granata fue la primera transición, que no teníamos partido. Nosotros en ese momento competimos con un sello que se llama UNITE, con el que actualmente Amalia va como candidata. Y bueno, entraron 6 diputados en esa ocasión, en el año 2019, con los cuales hoy solamente estoy compartiendo este nuevo momento con uno de ellos, porque bueno, como cada uno fue tomando diferentes rubros. Bueno, la transformación misma, básicamente. Sí, porque bueno, al ser por eso te decía, al ser una agrupación nueva, digo, nos unió esto de los valores, pero a la hora de avanzar como espacio político están aquellos que creen que la única forma de que nuestra voz se escuche es estando adentro de los espacios tradicionales. Están aquellos que piensan que no, que muero con la mía, y de última, si no llegamos, bueno, lo vamos a seguir intentando hasta poder llegar. Aquellos que, bueno, quieren negociar. Bueno, entonces cada uno tomó diferentes rumbos. Sí, pero no, en el caso nuestro, ¿no? es como que quedamos en los puros, digo yo, ¿no? Con la nuestra, digo. A mí me parece que uno se tiene que, en esta etapa de mi vida, considero que es muy importante los valores y no negociar esos valores a la hora de querer estar en un cargo político, llevando las ideas. A veces, digamos, negocian en un espacio donde uno piensa una cosa y el otro piensa totalmente lo opuesto. Lo que hablábamos anteriormente. Entonces no se puede. Claro. Es lo que hablábamos anteriormente. No, yo quería destacar esto, que es lo que está planteando justamente, lo acaba de sintetizar Melina, que crearon un espacio sin apuntar
a buscar un cargo político, que generalmente hoy estamos acostumbrados que cuando alguien se escinde de algún sector es para potenciar su propia candidatura y buscar un espacio. Ellos no, buscar un espacio para defender una idea. Uno puede estar de acuerdo o no, pero peleaban por esa idea, no por un cargo. Exacto, sí, por eso mismo. Era poder llevar la voz de esos valores, obviamente con gente muy capacitada y idónea, y como en el caso de Nicolás Mayoraz, que es nuestro actual diputado, quien ahora va como candidato a diputado nacional en la lista de Javier Milei acá en la provincia con Romina Díez. Digamos, es como que en ese momento, estuvieron, participamos, pero va más allá del espacio. Y me pasa en lo local también de que nuestra participación política, si bien el día de diciembre tuviéramos que asumir, tenemos el compromiso, la gente para hacerlo, no es lo que nos desvela, ¿no? El cargo político personal. Como yo siempre le digo, es más, con todo el auge de Milei, se han despertado un montón de leones, como Javier dice, y yo lo tomo, en Villa Constitución, chicos muy jóvenes y seguramente tienen mucho más potencial del que puedo tener yo, y digo, esto es un círculo, ¿no? Donde uno los nutre para que ellos se levanten y a lo mejor dentro de 4 años podamos tener uno de ellos también como representante. Bueno, bien mencionabas, Javier Milei acaparó, digamos, todo lo que es la juventud ya en las elecciones pasadas. No solamente la juventud, no solamente la juventud. No, mucho también. Pero los creo jóvenes, que... Sí, perdón. No, digo que el fenómeno, y lo he escuchado un montón, es que antes vos le preguntabas a tu papá a quién votar. Y hoy creo que los papás le preguntaron a los hijos a quién votar. Creo que así fue. Por eso la juventud fue la que dirigió, pero el adulto acompañó en muchos casos. Sí, leía también declaraciones de alguien, no recuerdo ahora quién, donde decía que antes los jóvenes votaban por tradición. Lo que votaban sus abuelos, sus padres votaban ellos. Y hoy se produjo el quiebre, donde buscan votar algo distinto, no lo que votaban anteriormente sus familiares. La verdad que no era buena. Sí, hubo, creo que hay también, digo, la izquierda ha sido siempre una opción, pero no ha sido aceptada por la sociedad argentina mayoritariamente. Porque mentalmente el argentino más de derecha que de izquierda en ese sentido. Sí, por eso te digo que, digamos, creo, a mí en lo personal, digo, Javier vino a completar estos valores y estos principios que nosotros teníamos como base, y vino a traer la cuestión económica, que obviamente era lo más importante, ¿no? Pero que yo por lo menos en lo personal me sentía como que vacía y sin tener un rumbo claro. Exacto. Y me pasó, yo hablo con los chicos y le digo, yo no sabía que el liberalismo era esto, porque en realidad, en lo personal, el liberalismo dentro de la facultad y en los ámbitos de estudio ha sido el cuco siempre. Sí, porque los claustros de la... Lo que pasa es que el liberalismo argentino no es el liberalismo... Exacto. Pero no nos han dejado, liberal. No nos han dado. A mí me pasó personalmente en la facultad, le hablaban del liberalismo y eran el demonio mismo. Es decir, esto era imposible, esto no iba. Entonces, uno le quedó esa impronta. Y ni siquiera de ir a hurgar. No. Lo que pasa te lo cuestionabas. Por lo que veo, y más con los chicos que empecé a dialogar hace 4 o 5 años, se interiorizan mucho y leen mucho acerca de la economía. La verdad que tienen una amplitud mental terrible. Eso creo que fue lo que fue de a poquito llevando, y me ha pasado de encontrarme con esos leones que por ahí estando, como vos mencionabas, tomo lo que dijiste, en Villa, y vos decís, ¿y qué pasó? Vamos a salir. Y creo que eso te iba a preguntar, si después de las elecciones o antes pudieron ir teniendo más contacto con este grupo de jóvenes o han aparecido jóvenes así de la nada. De abajo de las baldosas, sí, han salido un montón y se han sumado, y después del domingo más todavía. Y es un poco lo que vos decís, estudian, analizan, pero tienen otra visión. ¿Qué me pasa a mí? Que hablábamos recién de mi papá, yo tenía conceptos también creados, con los cuales tuve que trabajar y decir, estábamos parados acá, ¿qué pasó? ¿Viste? Y yo siempre digo, Milei es muy crítico del radicalismo, y me pasa que como que lo primero que me pasa es confrontarme con eso, ¿no? Pero después bajo y analizo, y son análisis o cuestiones que yo también lo hice dentro del partido, también lo cuestioné en su momento,
pero bueno, viste, uno no salía de la estructura, se quedaba adentro defendiéndolo, a veces cosas que eran indefendibles. Pero bueno, me quedo con referentes y creo que mi padre era para mí ese referente, ¿no? De la austeridad, de la cuestión de no abusarse. Sí, la ética. La ética, exactamente. Creo que eso es lo que rescato de mi paso, ¿no? en el partido. Pero bueno, después con todo el progresismo, creo que bueno, cuando también nosotros nos juntamos, ¿no? Acá en Santa Fe, con el Frente Progresista, con el socialismo, bueno, creo que ahí empezó otra dinámica y bueno, a mí en los años, digamos, me quedaron muchos vacíos, ¿no? Yo estuve en la gestión, mucha gente piensa que yo trabajo en la municipalidad actualmente, todo el mundo me dice, pero vos estás en la muni, vos estás hace muchos años. Dejaste una impronta fuerte entonces cuando sí, tuviste pero la digo, elección. no trabajo más en la muni, yo, ¿viste? Yo me fui en el año 2011, renuncié, yo tenía un cargo político y renuncié, me fui a seguir trabajando en mi empresa privada. Nosotros tenemos una empresa familiar que es un geriátrico, que fundó mi mamá en el año 92 y trabajo ahí y mi vida está circunscrita a eso y mis ganancias y mis recursos vienen de ahí, es decir, no vivo de la política, porque me han criticado y me han dicho, pues vos, viste, como que yo era casta, sí. No, digo, lejísimos de eso. Es más, tuve esa coherencia que viene de esta ética que hablábamos, de que uno viene al Estado a aportar y después te va a su casa a seguir haciendo sus trabajos y sus labores privadas. Sin llevarse nada. Sin llevarse nada. Sin llevarse nada. Yo creo que eso es lo que más daño le ha hecho a la política en todos estos años, donde vemos, y creo que por eso tan fuerte el mensaje cuando Javier habla de la casta, porque es impresionante el abuso de poder por parte de los políticos y de los recursos, y la falta de coherencia de la realidad. Porque, a ver, digo una situación, hermoso espectáculo el que vimos ayer en las dos rutas. Lo pagamos entre todos, ¿viste? Porque la gente dice es gratis. No es gratis, no. Lo pagamos entre todos. ¿A costa de qué? De no tener qué otras cosas. Entonces yo creo que ahí es donde esto que te digo que se empieza a hacer en mí una forma nueva de pensar, una nueva, o consolidando estos criterios que tengo y que ya los espacios políticos tradicionales no me lo estaban mostrando. Y bueno, recién mencionabas un ejemplo traído de esta política, de esta ideología al ámbito local. ¿Cuáles serían las primeras medidas? Sí, ¿en qué es lo primero que le pondrías el ojo de llegar a la intendencia? Mira, una de las cosas que yo siempre vi cuando estuve adentro de la municipalidad. Ya conoces el lugar al menos. Exacto, sí, habiendo sido funcionario, si bien mi cargo no fue muy importante en cuanto a rangos, yo participaba en las reuniones de gabinete y como metida que siempre fui. Entonces, bueno, fuiste directora de juventud. Sí, coordinadora de deporte y juventud. Coordinadora. Ni siquiera directora, era coordinadora. No, ahora es dirección, pero el mío era coordinación. Sí, en realidad un rol muy importante porque trabajábamos con los jóvenes y en lo personal trabajé para que la realidad que vivían los jóvenes se fuera transformada y yo creo que lo logré. Y hoy veo las jornadas y sé que parte de esa impronta aún está y bueno, siente uno el orgullo de haber hecho lo que hizo. Pero te decía, digamos, una de las cosas yo creo que hay que atacar es el tema de los empleados, digamos, la eficiencia a la hora de desarrollar el trabajo dentro del municipio. Se quiso hacer algo, pero bueno, ¿cuál es el problema más grande? Que se termina poniendo a la municipalidad como un generador de empleo. Como no hay crecimiento en este país, no hay empleo genuino, entonces terminamos con empleados precarizados, en negro. Yo que tengo una empresa, digo, todo el tiempo, ¿me entendés? Te están contando las costillas, los mismos que tienen empleados en negro y precarizados a un nivel paupérrimo. Entonces, esas son las primeras cosas que yo creo que habría que tomar, digamos, quiénes son los empleados municipales, qué hace cada uno, y cuáles son las cuestiones que la municipalidad tiene que atender en primer instancia, y si lo estamos haciendo o no de una manera eficiente, cosa que creo que no. Entonces, bueno, habría que trabajar en eso. Una de las cosas importantes es que los recursos genuinos de la municipalidad son limitados. Digo, podemos ponerle a lo mejor algún impuesto más, alguno que tributa, que tiene más, pero no. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar en dar el servicio
que es para el cual está la municipalidad erigida, digamos. Sí, sí, sí. A ver, aparte, tenemos que atender al barrido, a la limpieza, a la seguridad, tapar los pozos, cortar a las los calles. posar. Digo, eso es lo básico de un municipio. Ahora, vos tenés una gestión que hace 8 años, que tiene una calle principal como Dorrego, detonada, y no hacen nada. Entonces, a ver, hermoso el espectáculo, pero digo, arreglame la calle, que para eso pago la tasa, no Yo es creo tan que difícil. Eso es lo que los vecinos piden, y yo creo que eso es lo que votó el vecino o no votó en estas últimas elecciones. Mucha obra. Pero ¿sabés cuál es? Y vengo Sí, acá a hacer justamente la tercera en discordia. Es decir, que el otro candidato a intendente es concejal hace 8 años, es decir, están juntos gobernando. ¿Y qué pasa? Digo, ¿cuál es el rol del consejo si no puede intimar de alguna manera para que el Ejecutivo realice una obra tan importante como la de Calle Dorrego? Los recursos propios no los tenemos para hacerlo, tenemos que depender si desde el gobierno de la provincia o de la nación nos mandan recursos. Cuando nos mandan recursos nos dicen, no, bueno, estas son para hacer 5 calles. Bueno, no podemos hacer Dorrego porque no nos alcanza. Y esa es la realidad en la que se circunscribe todo el día a día, y tenemos un consejo con un gasto muy alto y una eficiencia muy baja. ¿Y cómo se arregla? ¿Cómo se vendría a arreglar esto de depender siempre de la plata que llegue de provincia? Administrar mejor los recursos. Eso. Claro, porque justamente lo que te digo, digamos, Esto vos es no lo te de hacer podés... shows. Claro, a ver, no sé, vamos, si yo siempre digo, uno lo tiene que bajar... Sí, en realidad uno tiene que bajar a la realidad. Vos cobrás 1.000 pesos por mes. Entonces vos tenés que vivir con 1.000 pesos. Vos no le podés ir a comprar a tu hijo, no sé, una zapatilla de 800 y después comer con 200 pesos por mes, porque el chico se te va a desnutrir a la larga. Digo, no sé, por decir una cosa no, es que así real. excesiva, pero es real. Entonces yo creo que por el tema de congraciarse con la gente, nadie quiere tomar realmente el toro por las astas. Y la realidad es que tenemos que tener, porque tenemos problemas gravísimos con respecto a todo lo que tiene que ver con la calidad del agua, con la calidad del aire, con todo lo que es el sistema de cloaca. Es decir, estamos, por la gracia de Dios, sobreviviendo, ¿no? Pero estamos todos ahí como siempre al límite. Sí, sí, ni hablar de los gravísimos problemas sociales que tenemos por el incremento del consumo de estupefacientes, la violencia intrafamiliar, Mirá, la violencia social. Actualmente el municipio tiene un área de niñez que sería el área que debería atender en primera instancia todo esto. No tiene personal. La jefa actual, Paula Fernández, miembro de mi espacio político, vive haciendo malabares para poder ayudar a la gente que se acerca con este tipo de conflicto. Después tenemos un ministerio de género que gasta fortuna en catering, en eventos, en charlas para no sé quién o no sé cuánto, que como siempre digo, digamos, si todo el gastadero de nivel nacional a los locales del Ministerio de Género hubiese servido para una muerte menos, uno lo podría tomar en serio, pero el femicidio, como ellos le dicen, sigue incrementándose, y tenemos cada día más muerte de mujeres. Entonces, ¿para qué sirvió el Banco Rojo en la plaza? No lo entiendo. Solamente para un gasto que de última le podríamos haber comprado, no sé, alguna comida a un pibe para sacarlo de la situación de la pobreza. Por eso digo, creo que la gente hoy votó eso, la coherencia, quiere volver a la coherencia, porque creo que el progresismo nos llevó a un extremo ya totalmente de burla para la sociedad, porque no podemos estar celebrando cuando los pibes están muriendo de hambre, es decir, no hay coherencia. Sí, y con una situación que se va incrementando. Hoy tenemos un penal lleno, que es para 48 personas y casi 90, y de esas 90 tenemos 60, 70 personas detenidas por delitos sexuales, intrafamiliares. Terrible, terrible. Y ya te digo, y se gasta muchísimo dinero en recursos innecesarios o cosas que no tienen sentido, y se saca personal, se tiene en situación precaria a las abogadas, a las psicólogas, asistentes que trabajan en esas áreas. Eso es fundamental. Claro, bueno, así terrible. El área de las adicciones también creo que está No existe. acéfala.
Totalmente. Bueno, yo en su momento soy terapeuta en adicciones y conozco muy bien la realidad porque entre otras de las cosas que he hecho en mi vida, trabajé durante 8 años en un centro de rehabilitación acá en la ciudad, que logramos a través de Ceronario, una lucha, porque todo es en el Estado remar en dulce de leche, porque por eso, ahí también donde le rompo otro paradigma de creer que el Estado tiene que proveernos. El Estado no tiene que proveernos nada porque justamente pasa esto, te termina siendo todo ineficiente, vos terminás creyendo en una demanda, que te van a dar algo que nunca te lo van a dar, porque lo hacen políticamente, siempre no lo hacen a conciencia, no lo hacen con la intención de que la cosa cambie, pero bueno, viste, uno va dando vueltas, golpeando puertas, escuchando gente y después se termina dando cuenta. Yo creo que lo importante en las sociedades es que las ONG hay otros espacios donde hay que ayudar a fortalecer para que puedan trabajar sobre esas temáticas. Yo tengo 2 grandes temas que se me vinieron en 2 palabritas que has dicho, y es, bueno, el tema, uno por el lado de la seguridad, el tema de las cárceles, cuál es la visión que tienen, y no sé si podría llegar a hacer algo desde la Intendencia, pero cuál es la visión respecto a eso, y por otro lado el tema de la salud mental también. Sí, mira, particularmente con el tema de seguridad, nosotros trabajamos justamente en la primera campaña muy fuerte en este mensaje, porque vemos que es un flagelo obviamente muy grande y que no se habla, o por lo menos se intenta hablar. Después me da risa, ¿no? Porque salimos en la lista de diputados que acompañaba la candidatura mía en la primera en las PASO, estaba Víctor Sarnaglia, es un ex jefe de policía, una persona muy idónea y capacitada, que lo traje también acá a Villa, y estuvimos dando una charla, estuvimos compartiendo con él, porque la verdad que tiene muchísima experiencia. Y la intención básicamente fue nutrirnos desde el municipio ¿Qué sería el rol que debería abordar un municipio a la hora de materia de seguridad, porque me había pasado que 15 días antes o 20 días antes el intendente Berti nos convocó a los candidatos a una reunión con el ministro de Seguridad. Que fue vergonzoso. Yo me quería levantar y abrazarlo y apapacharlo, porque digo, pobre hombre. No, porque vino a llorar. Sí. ¿Viste cuando llego? Está bien, no me gusta que el político venga a mentir, pero que venga a llorar así no tenía sentido. Digo, estos datos que ustedes dicen. Hicimos una cárcel, pero bueno, trasladamos los presos de acá allá y nos sigue faltando el lugar. No tienen recursos, no tienen plata. Nosotros si queremos pedir camioneta tenemos que hacer la licitación, dura 2 años. No me alcanza el mandato que tengo de acá a fin de año para poder gestionar, porque la burocracia, el Ministerio de Seguridad no tiene recursos. ¿Viste? Vos decís, qué bueno que la gente empiece a escuchar esto y sepa el detrás. Una vorágine, ¿viste? Cuando vos decís, era una atrás de la otra. Decía, no hable más, señor. ¿Viste? Porque digo, ¿para qué vinimos? Bueno, entonces, apelando a toda esta información, digo, bueno, viste, considerando que como municipio no podemos pedirle nada a la provincia, ¿qué podíamos hacer? Y bueno, nosotros teníamos un proyecto que ya lo venía yo viendo en tiempo pasado, que tenía que ver con Ojos en Alerta. Digo, un poco lo que pasa, viste, que, por eso digo, hay que escuchar a cómo la gente se mueve. Viste que, por ejemplo, en el Facebook ahí dice Villa por una ciudad segura, estos vecinos que se juntaron, bueno, y todo acontece ahí, todo lo que vos querés saber está ahí, la información, la gente, che, salió la alarma a las 4 de la mañana, ¿qué pasó? No, van para allá, no, van para allá, no, pero un incendio, no, allá se están matando a tiro, viste, 2 minutos enteraste de todo. Entonces, toda esta cuestión traía a un programa que se llama Ojos en Alerta, que se desarrolló en la Municipalidad de San Miguel, creo, en Buenos Aires, que utilizar el WhatsApp con el centro de monitoreo, donde se supone que de los recursos con los que contamos, los organicemos de la mejor manera para hacerlo lo mejor eficiente. Bueno, entonces eso demandaría determinada cantidad de cámaras en la ciudad. Bueno, es un proyecto muy viable y muy importante. Obviamente, hay que ponerlo a trabajar. Cuando yo salí con esto, digo, al tiempito lo veo el intendente, estaba muy allá sacándose foto en el centro de monitoreo, digo, pero digo, esto, viste, como que no avanzan. Sí, viste, pero es la foto, Ariel, es la foto. Es la foto, porque después el profesorado, es la foto, le pusieron chapa ahí y hermano, ¿qué? El otro día me dijeron, no sé si era verdad o no, porque no lo chequeé, pero bueno, que habían traído cosas que en realidad no eran de ahí, que eran para la foto, y vos ves en los carteles la obra, tantos pasó con días. Cabandier cuando vino acá y ¿te acordás? Con el tema de los drones que no eran para acá. Yo me fui a algo más chiquito y era unas sillas. No, drones que nunca quedaron acá. Bueno, viste, y la gente lamentablemente está en su trabajo, ¿no? Está en su cosa, en su problema diario. Entonces,
ve el noticiero, el anuncio, la gente me dice, mirá qué bueno, viste, no, sí, porque hicieron esto, hicieron todo mentira. Entonces vivimos en una mentira, porque la gente no se va a poner a indagar, a mirar atrás de la chapa a ver si está pasando algo o no. La gente se da cuenta, por eso votó bueno, como votó. Con el tiempo se da cuenta, pero no, yo no lo veo tan así, por lo menos en lo local, que el otro día lo debatíamos con muchos periodistas porque me hablaban después del triunfo de Javier y me decían, viste, ¿esto va a repercutir? Puede ser que mucha gente ponga la vista, pero yo he tenido gente que me dice, yo no voto a fulano en Villa y a Milei. Y decía, pero no tiene nada que ver. Pero bueno. Acá es un pueblo chico. Porque la gente vota a la persona. A la persona, no, y a la persona no creyendo que el político es el idóneo para estar en política. Cuando el político que está en política hace 8 o 10 años está totalmente alejado de la realidad, porque cobra un sueldo que no cobra ninguno, o son muy pocos los que acceden al sueldo. Un concejal hoy cobra cerca de 500.000 pesos. Es decir, lejísimo. No tiremos números. Bueno, pero yo los tiro, porque lamentablemente me ha pasado de que lo he dicho en medios. ¿Qué lejos están nuestros sueldos? Entonces, por eso lo he dicho en medio y los periodistas off the record me han dicho, no, yo no lo digo, ¿viste? No, yo no lo sé, no lo quería saber. Bueno, pero es importante saberlo, porque vos imaginate, sacá la cuenta, siempre digo, ¿viste? Estas cosas que hablamos de las cuentitas así, son 500.000 por 8, ¿no? Un montón de plata. ¿Para qué? Digo, porque el trabajo que hace con 100 capaz que no sobra. Entonces creo que también el político debe sincerarse. Por eso digo, el que hoy aspira a ser la oposición o el recambio, no lo es para mí, no lo es. Es más de lo mismo y, como dice Javier, de buenos modales, vienen a hacer lo mismo y vienen a seguir sosteniendo esa casta para meter amigos, para dar trabajo a través del Estado y no ser generadores genuinos, porque la transformación en la Argentina tiene que ser drástica. No podemos seguir con este modelo porque esto ya no da para más. Es decir, ya no da ni siquiera para que ellos sigan mintiendo. Por eso creo que la gente vota a Javier, porque sabe que Javier viene a plantear y ha dicho del día 1 hasta hoy todo lo que va a hacer, y que obviamente no va a ser fácil y que no va a ser grato, pero una de las cosas que creo que la gente más apoya es esto de decirle basta a los políticos. La sinceridad. Sí, teniendo en cuenta la situación que vivimos, mucho peor no queremos que vayamos a estar. Yo obviamente a Milei no lo voy a votar, pero tampoco lo veo como el cuco que muchos pretenden mostrarnos. Más me preocupa que haya surgido un Javier Milei por la incompetencia del resto de las fuerzas políticas. Entonces, antes de atacarlo a Milei, mirémonos para adentro y veamos qué es lo que tenemos que mejorar nosotros para que no vuelva a existir un Milei. Sí, que no veo tampoco. A ver, yo creo que la Argentina ha agotado también este recurso, esta forma de política. Porque cuando hablamos, bueno, de dolarización y que por ahí algunos amigos me dicen, no hablé de cosas de la nación, viste, cuestiones que no las voy a implementar yo, pero digo, para que la gente también lo pueda entender, ¿no? El peso no tiene valor hoy. La dolarización se está dando, de hecho, cuando vemos carnicerías que ponen en los pizarrones los cortes de carne en valor dólar, pero los restaurantes que ponen el menú en valor dólar directamente. Pero que todo, es decir, todas las transacciones terminan siendo en dólar hoy y hace 10 años atrás también. Porque vos te comprabas un departamento, comprabas un auto, digo, todo era en esa relación. Entonces el problema del peso y ese respaldo que debería tener el peso no existe porque maquinita, imprime en plan platita, y no se puede sostener más. Entonces, esto es drástico. Hablando de adicciones, digo, hay que... Basta con la maquinita, se terminó. Los años después nos dirán dónde terminaremos convergiendo, pero por lo pronto hay que terminar. No hay una forma de ponerle un freno. Es decir, esto que propone a lo mejor Juntos por el Cambio, como la alternativa al kirchnerismo, déjame dudarlo, porque ya vivimos un Macri que a lo mejor pensaba muy parecido a Javier Milei, pero no pudo hacer nada de lo que él dijo que iba a hacer. No lo dejaron, el entorno no lo dejó, porque el radicalismo es muy distante del PRO. Entonces cuando vos lo ves junto, o como ves unido por Santa Fe, decís, ¿qué hace toda esta gente junta? ¿Cómo va a gobernar si uno piensa para acá y el otro piensa para allá? ¿Cómo se van a poner de acuerdo a la hora de gobernar? Pues yo te estoy diciendo, no sé, vamos a quitar impuestos,
No, necesitamos impuestos porque tenemos que subvencionar a determinadas cuestiones. Entonces, voy a decir, muy difícil. A mí perdón, sí, dale. ¿Sí? No, porque ya estamos en el momento del cierre como para que vayas Ya, diciendo la propuesta o los puntos que quisiera marcar a nivel local. Que finalice... Bueno, pero si vos querés preguntar, te damos 5 minutos más. No, está bien. Me quedó pendiente, perdón, lo de salud mental que hacía referencia. Es muy importante. Y pasa exactamente lo mismo, es decir, tenemos un sistema, tenemos una ley de salud mental terrible que tiene que ver con lo mismo. A nivel penal tenemos el zafaronismo, que lo han implementado como una política donde hacen poner al ladrón o al delincuente como la víctima de la sociedad que lo llevó porque de chiquito, cuando era, cualquiera. Entonces, nosotros tenemos, y en lo personal, el que las hace, las paga. Es decir, hay una ley, hay un delito, hay que cumplir una pena. Punto. Sí. Obviamente todo eso también hay que hacer un ajuste en todo el sistema penitenciario. Y con respecto a la ley de salud mental pasa lo mismo. Es decir, empezamos a romantizar un montón de cosas y a la realidad. Yo he acompañado familias con personas con trastornos en su salud mental y es terrible porque no tenés forma de contener a esa persona. Bueno, el caso más conocido, la mamá de Chano. Por ejemplo, bueno, pero como la mamá de Chano hay miles de mamás que están desbordadas y no tienen forma, y tenés después efectores de salud como el nuestro que carecen de lo que busqué. No hay. Sí, y después terminamos con personal policial paseando en la patrulla a un inimputable porque tiene problemas de adicciones, tiene problemas de salud mental, que cometió delito, pero el hospital no te lo acepta. El fin de semana... El Ministerio Público no te los deja detenerlos porque son inimputables, entonces no lo podés poner en el penal. Entonces, el fin de semana pasó eso, un comerciante del centro, acá cerquita, le quieren romper la vidriera. Lo identifican a través de las cámaras al delincuente. Brian Gómez. El Brian. Bueno, yo lo conozco, yo lo tuve en el centro de rehabilitación también. Bueno, ese chico ese hombre no tiene un lugar en donde estar. Obviamente no puede estar suelto en la sociedad porque está todo el tiempo lastimando a otros o él mismo, ¿no? Exacto. Y aparte, no es solamente robo, sino que también abuso. Hay un montón la sociedad está expuesta con una persona así. Nadie se hace cargo. ¿Por qué no? Porque acá no, porque no es delincuente, porque tiene problemas mentales, pero allá no hay un lugar donde cerrarlo, porque la ley de salud mental dice que no se puede privar a las personas. Bueno, en fin. ¿Qué hacemos mientras tanto? Ahí está, el tipo de la calle, a la buena de Dios. Sí, desde hace años generando ese tipo de incidentes. Y nadie se hace cargo. Y bueno, y lo que vos decís, yo creo que en esto, acá en lo local, obviamente, nosotros, por ejemplo, estábamos trabajando en estos días, no hemos estado saliendo a recorrer los barrios porque hemos estado trabajando justamente en analizar el municipio desde adentro y cómo lo articularíamos. Yo creo que el Ministerio de Capital Humano que le llama Javier, donde nuclea a todas las áreas que tienen que ver justamente con la persona en cuanto a la salud, el trabajo, es muy importante trabajarlo así de manera integral. Así que sería una de las cosas que a mí me gustaría implementar dentro del municipio de poder llegar ahí, para poder articular con todas estas áreas. Como te decía, yo creo que tenemos mucho personal y gente capacitada en el municipio para abordar todo esto. Así que bueno, eso estaría por ese lado. Perfecto. Gracias. Bueno, se nos terminó el tiempo. Sí, perdón, yo me callo. No te calles porque vos tenés que cerrar. Vos tenés que... Sí, pero no sé, quería agradecerle primero a Melina. Muchísimas gracias por venir, por brindarnos tu tiempo y bueno, la predisposición de siempre. No, gracias a ustedes siempre por darme este lugar para poder expresarme y bueno, poder llegar a la gente. Bueno, charlamos bastante, ¿eh? Un montón. Un montonazo. La verdad que me revoy, viste que yo me voy, pero... Podríamos seguir. seguir hasta mañana más o menos, porque yo no sé qué debe ser retarde. Sí. Pero tenemos que irnos porque nos queda después un programa más la semana que viene. Nos queda el último programa antes de las elecciones. Solamente recordarles que por favor vayan a votar, que voten con su convicción. No importa quién, lo importante es que vayan, que voten y que ejerzan su derecho y también su obligación. Esto lo salvamos entre todos. En tanto, muchas gracias por estar con nosotros. Como ya saben, en las redes sociales, Cierre de Edición nos presta su YouTube, así que vamos a estar ahí a partir del lunes seguramente. Y nos volvemos, mañana el que quiere vernos la repetición mañana también.
Y nosotros nos vamos y nos volvemos a ver el próximo sábado con Mirada Clave.